buen día, estudiantes de octavo grado. Estamos en nuestra semana número 22 y en este día vamos a ver el contenido 2.4, caracterización de los ángulos alternos. Estamos viendo una definición: si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Primero que todo, te recomiendo que puedas apoyarte de un dibujo de tu libro para que puedas entender la definición a qué se refieren los ángulos alternos internos y los ángulos externos, alternos externos, que lo hemos tomado en clases en vivo para que podamos, o sea, en el colegio lo hemos tomado en clases en vivo para que usted podría entender qué era eso, ¿verdad? Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos alternos internos o los alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas, a manera de entenderlo. Estoy hablando de esto siempre, dos rectas paralelas, LM, una secante, y dado que las rectas LM son paralelas y S es una secante, S es esta recta, realiza lo siguiente. Número 1, calcular el valor de los ángulos restantes. Yo tengo que calcular el valor de todos los ángulos restantes. Solo me dan un ángulo y es importante. El total de ángulos que yo tengo son 8 y yo solo tengo uno. Por ese un ángulo que tengo, es posible encontrar la medida de los otros 7 ángulos. Así que, número 2, determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Ok, vamos a empezar. Primero que todo, si yo tengo este valor, y voy a empezar acá quizás para que no vean la solución. Si yo tengo este valor de A que vale 40, en contenidos anteriores nosotros hemos visto una de los ángulos opuestos por el vértice. Y vimos en ese contenido que un ángulo opuesto por el vértice cumple con la definición y que tiene la misma medida. Es decir, si yo tengo A que vale 40, C es su ángulo opuesto por el vértice. Por ende, C tiene la misma medida que A, el cual es 40. Ok, ya conozco entonces dos ángulos. Este vale 40 y C vale 40 también por ser opuestos por el vértice. Ahora bien, si ya tengo A y ya tengo C, puedo aplicar el contenido anterior, que eran los ángulos correspondientes. Y me decía que si él mide 40, E tendría que medir 40. Por tanto, ya conozco 3 ángulos. A y C son 40 por ser opuestos con el vértice. Y E vale 40 por ser correspondiente a A. Y podemos decir, si E vale 40, puedo conocer G. Primero que todo, por ser opuesto por el vértice, tendría que valer lo mismo que E, es decir, 40. Pero también podemos decir, bueno, yo conozco el de C, C vale 40. Y G es un ángulo correspondiente, por tanto vale 40 también. Hasta ahorita hemos obtenido 4 ángulos, que es A, C, E y G. Ellos valen 40 grados. Pero, ¿qué pasa con D? ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con H? ¿Y qué pasa con F? Aquí yo puedo aplicar un teorema y que ellos son ángulos que juntos deben de sumar 180 grados. 180 menos 40, estamos obteniendo el resultado de 140. Podemos observar A y B por ser suplementarios, es decir, que juntos deben de sumar 180 grados, 40. Y él deben de sumar 180 grados, es lo que en los contenidos anteriores también aplicábamos, que era 180 menos los 40, eso es 140, por ser suplementarios, porque ellos juntos deben de sumar 180. Entonces, B tiene que valer 140. Ahora, si ya conozco el valor de B
y D está enfrente de él, D cumple la caracterización de ser opuesto por el vértice. Y ya sabemos por definición que un ángulo opuesto por el vértice cumple que sea la misma medida. Si B vale 140, D tiene que valer 140. Ahí ya obtuve, primero que todo, C vale 40 por ser opuesto por el vértice. B vale 140 por ser suplementario. Y D vale 140 por ser opuesto por el vértice con B. Así que ya estoy obteniendo casi todos los valores de los ángulos. Ahora, si B vale 140, F, recordemos que son ángulos correspondientes. F, por definición, tendría la misma medida con B, es decir, F tendría que valer también 140 grados. Y como H es un ángulo opuesto por el vértice con F, tendría que valer 140 grados. O podemos aplicar que H es correspondiente a D y D también vale 140. Hasta el momento, si vos pones pausa y quieres repetir el video para que puedas entender, porque hasta este momento nosotros hemos encontrado todos los ángulos. Y aquí te lo voy a resumir. El ángulo C con el ángulo A vale 40, ¿ve? Ellos dos valen 40 por ser opuestos con el vértice. El ángulo D con el ángulo B valen 140, también por ser opuestos por el vértice. Sin embargo, entre ellos me apoyé por ser suplementarios para encontrar a B. Pero B con D vale lo mismo, que son 140. Ok. El ángulo E, que podemos observarlo aquí, es correspondiente al ángulo A, por tanto, él vale 40. El ángulo F, acá. El ángulo F es igual al ángulo B, por ser correspondientes, y ellos valen 140 grados. El ángulo H, aquí está el ángulo H, con el ángulo D, ellos son correspondientes, y por tanto valen 140. Finalmente, el ángulo G con el ángulo C valen 40 grados, ¿verdad? Así que, por ser correspondiente, hemos obtenido todas las medidas posibles de los ángulos que eran mi literal A. Luego el número 1, perdón. Número 2 me decía determiné la relación existente entre los pares de ángulos alternos, internos y externos. El ángulo B, el ángulo H, aquí está B y aquí está H. Estos son alternos, internos. Alternos porque están diferentes, alternados, ¿verdad? Internos porque están dentro de las rectas paralelas. Entonces ellos son alternos internos. El ángulo C, que podemos ver con el ángulo E, podemos ver, ellos son de igual medida entre sí. Y esto es muy importante. Ustedes pueden observar acá como una Z, acá. De la manera informal se le llama como el teorema de la Z, y es que este ángulo C con el ángulo E, ellos complementan esta Z y por tanto ellos tienen la misma medida, y lo mismo puede pasar acá. Ok, ángulo B con el ángulo H es igual a 140 y C con E es igual a 40, es lo que estábamos concluyendo allá. El ángulo A y el ángulo G son alternos externos, ángulo A y el ángulo G. Y ellos son alternos externos y tienen igual medida. El ángulo D y el ángulo F son también alternos externos. Están fuera de las dos rectas paralelas y ya están alternados, ¿verdad? Así que estos son nuestra conclusión. Puedes repasarlo, puedes ver el video, te recomiendo verlo más de una vez. Y de la misma manera comentarle que ya lo vistes. Recuerda que eso se está tomando en cuenta tu participación virtual.